Sientes que cuanto más lo intentas, más se te escapa de las manos, que las mismas pequeñas derrotas vuelven una y otra vez, como si tu vida estuviera atrapada en un bucle que no entiendes. Yo lo sentía así. Durante meses, cada logro parecía anunciar su propia caída. Un vídeo que funcionaba y al día siguiente nada. Una promesa de ingreso que se esfumaba, facturas que martillaban la puerta de casa. Era agotador, humillante a veces, y me preguntaba si todo mi esfuerzo, mi formación como médica, las noches sin dormir cuidando a mis hijos, las horas delante de la cámara, no servía más que para alimentar una sensación constante de precariedad. Hace poco relaté todo esto en voz alta por primera vez, frente a la estantería de una librería de barrio. No buscaba un milagro, buscaba alivio. Fue allí donde me topé con un libro viejo, una edición con las páginas algo amarillas, que hablaba de la mente, y al abrirlo me encontré con una frase que me golpeó con la claridad de una verdad simple y peligrosa. La idea dominante es siempre aceptada por el subconsciente. No era un eslogan, era una revelación que explicaba con una sencillez que asustaba por qué mi vida repetía patrones que no quería. Me llamo indefinido. Hay detalles personales que no vienen al caso. Y soy médica, madre y creadora de contenidos. Esa combinación me convirtió, sin pretenderlo, en experta en atender emergencias externas y, paradójicamente, en ignorante respecto a mi propia emergencia interna. Pasé años tratando síntomas, más cursos, más horas, más checklist. Pero la sensación de falta permanecía. Hasta que esa frase de Joseph Murphy, sí, sus ideas fueron mi punto de partida, me forzó a mirar hacia adentro, a entender que no basta con actuar más. Hay que reprogramar lo que hay detrás de los actos. Si esta reflexión te toca, me gustaría que lo escribieras ahora. Comenta, quiero más. Quiero saber si estás aquí por la misma inquietud que me tiraba de la camisa. Recuerdo la escena con detalle. Era de noche, el local casi vacío, una luz cálida sobre la pila de libros. No necesitaba que nadie me dijera qué debía pensar. Llevaba meses alimentando una idea que sonaba así: no es suficiente. Pequeñas afirmaciones, murmuradas entre la fatiga y la crítica, que se fueron entronizando en mi mente hasta convertirse en una voz asfixiante. Murphy pone nombre a ese fenómeno: la idea dominante, y añade algo que me rompió la lógica de esfuerzo en la que vivía. El subconsciente no debate, acepta, no filtraba mi negatividad con buenos argumentos. La aceptaba como un dato más y la usaba para construir. Eso explicaba las puertas que se cerraban con una coherencia casi matemática. Para hacer esto más comprensible, déjame darte 3 imágenes que me ayudaron a dejar de sentirme culpable y a empezar a actuar con sentido. Las adopté como mapas para no perderme. La primera imagen es la del capitán y la tripulación. Imagina que tu mente consciente es un capitán en la cubierta de un gran barco. Desde allí ves el horizonte, decides el rumbo, hablas alto y con intención. Pero la tripulación que hace el trabajo real es la mente subconsciente. Baja a las bodegas, maneja las velas, repara las cuerdas. Si el capitán dice una cosa y la tripulación está convencida de otra, ¿qué ocurre? El barco no llegará a puerto aunque el capitán grite órdenes. El subconsciente no responde a empujones ni a gritos de voluntad. Responde a lo que cree que es verdad. Si la tripulación cree que el iceberg está a la vista, empezará a tomar medidas que confirman la amenaza, incluso si en la cubierta alguien afirma lo contrario. Esa es la dinámica. La intención consciente sin coherencia interna suele perder la batalla. La segunda imagen es un jardín. Cada pensamiento, palabra o emoción es una semilla. Un jardín bien cuidado da frutos sanos. Uno abandonado o sembrado con malas semillas produce hierbas que tapizan todo el terreno. No se trata de negar los pensamientos indeseados cuando aparecen.
esa negación es lo que los cultiva, sino de plantar deliberadamente aquello que deseas ver crecer. La mente no distingue entre quiero no tener miedo y tener miedo. Ambas frases llevan la semilla del miedo. Por eso la fórmula debe ser sutil, no luchar contra la mala hierba hasta el cansancio, sino regar la semilla que quieres que domine. La tercera imagen, quizá la más poderosa para mí, es la barra imantada. Imagina una barra que atrae pequeños fragmentos metálicos. Si esa barra está magnetizada por pensamientos de carencia, envidia, dudas, atraerá situaciones que vibran en esa misma frecuencia, oportunidades truncadas, conversaciones que te dejan fuera, puertas que parecen cerrarse por azar. Si por el contrario, la barra se imanta con imágenes de suficiencia, paz y posibilidad, empezará a atraer circunstancias que hacen eco con esa carga. No hablo de magia, hablo de coherencia funcional entre tu mundo interior y tu experiencia exterior. Es una ley de correspondencia psicológica. Lo que sostienes con constancia en tu interior tiende a manifestarse como tendencia externa, no por un truco sobrenatural, sino por la suma de acciones, decisiones y percepciones filtradas por ese mismo campo interior. Con estas tres imágenes claras en mi mente, pude observar mi vida con una distancia nueva. Empecé a detectar patrones, llamémosles programas, que se repetían en mi día a día como si alguien hubiera dejado activada una pequeña grabación en mi cabeza. 3 programas llamaron mi atención porque eran los que más daño hacían: la envidia, el esfuerzo forzado y el miedo. No son defectos morales, son scripts mentales que se ejecutan sin permiso. La envidia actúa como un ácido silencioso. No se limita a desear lo ajeno. En vez de usar el deseo como brújula para aprender o inspirarse, lo convierte en una condena. Si ellos lo tienen, algo debe estar mal conmigo. Me di cuenta de que cada vez que reaccionaba con resentimiento ante el éxito ajeno, estaba mandando una orden al subconsciente: hazme caer de la misma manera. La ironía es brutal. Castigamos a la persona que tiene lo que queremos y en el proceso nos alineamos con la misma falta que envidiamos. El esfuerzo forzado es otro programa común. Salí del hospital y pasé a trabajar sin pausa. Más horas, más edición, más estudios de SEO, más fórmulas. Creía que la entrega total era la respuesta. Pero hay una diferencia entre la dedicación honesta y el tirar de la palanca hasta romper la maquinaria. Cuando te aferras al esfuerzo como prueba de valía, bloqueas la creatividad y la fluidez. Es como intentar forzar una planta a crecer tirando de sus tallos. El proceso natural se resentirá. El subconsciente interpreta el empujón constante no como una señal de compromiso, sino como una creencia de carencia. Esto no surge por sí solo, debo forzarlo. Y acto seguido pone en marcha la lógica coherente con esa creencia. Más obstáculos, más pruebas. El tercero, y quizá el más letal, es el miedo. El miedo tiene una característica curiosa. La mente no entiende la palabra no. Si piensas, no quiero perder mi trabajo, lo que estás recordando a tu subconsciente es la posibilidad de perderlo. El miedo funciona como un imán, se alimenta de imágenes vívidas y de anticipaciones negativas y termina por crear una especie de profecía autocumplida. No porque el miedo tenga un poder mágico, sino porque nuestras decisiones, nuestra postura, nuestras conversaciones cambian cuando estamos bajo la influencia del temor. Caminamos con la guardia baja, miramos señales de alarma donde no las hay, dejamos de arriesgar, y así, paradójicamente, aumentan las probabilidades de pérdida. Identificar estos programas fue, en sí mismo, un alivio. Me quitó la carga moral. No era que hubiera fallado como persona, sino que había interiorizado una narración que funcionaba en mi contra. Sin embargo, identificar no es suficiente.
Si algo se repite, es porque tiene una ruta establecida dentro de ti. Por eso necesitaba un método para reescribir esas grabaciones. Aquí es donde la idea de Murphy y las imágenes que te he dado empiezan a operar juntas. Si la tripulación, tu subconsciente, acepta la idea dominante, la estrategia no es gritar desde la cubierta, es cambiar las órdenes que con insistencia la tripulación escuche de forma sostenida. Antes de avanzar, quiero que imagines algo sencillo. Piensa en la última vez que dudaste al presentar una idea, por miedo al qué dirán. ¿Recuerdas esa sensación en el pecho, el ligero bloqueo en la garganta, la voz que se apaga? Eso es una respuesta del programa. Ahora imagina que repites, noche tras noche, durante 15 minutos, una pequeña película en la que presentas esa idea con seguridad, en primera persona, sintiendo el alivio y la aceptación. No estoy prometiendo que sucederá de inmediato, pero sí te digo con certeza experta y probada, por experiencia propia y por lo que enseña Murphy, que la repetición sostenida de una nueva imagen envía nuevas órdenes a la tripulación. La barra imantada comienza a cambiar su polaridad. A partir de ese momento, mi vida dejó de ser solo una sucesión de empujones. Empecé a practicar pequeños rituales de coherencia. Antes de dormir, escogía una imagen clara. Durante el día, cuando me invadía la crítica, plantaba una semilla alternativa. Cuando aparecía la envidia, obligaba a mi mente a formular una pregunta productiva. ¿Qué puedo aprender de esa situación? En pocos meses, la suma de esos cambios provocó una alteración sutil pero constante. Mejores oportunidades para colaborar en YouTube, conversaciones que antes rebotaban y ahora fluían, un descenso notable de ese nerviosismo que me paralizaba frente a los proyectos nuevos. No fue un camino recto ni limpio. Hubo reversiones, noches de duda, momentos en los que la voz vieja parecía más fuerte, pero algo cambió. Ya no me sentía culpable por fallar, me sentía responsable de practicar. Hay una diferencia entre culpa y responsabilidad. La culpa aplasta, la responsabilidad repara, y la práctica deliberada es el vehículo de la reparación. ¿Por qué funciona? Porque a nivel práctico, el subconsciente organiza recursos, percepción, memoria, atención. Si cambia lo que filtra, cambia lo que ves. Si tu subconsciente está afinado para detectar oportunidades, empezarás a ver más oportunidades. Si está programado para contar historias de escasez, encontrarás argumentos que lo confirmen. Todo es coherencia sistémica. Ahora bien, quizá te preguntas, ¿y cómo se aplica esto sin caer en promesas vacías o en experiencias que suenan a autoengaño? Mi respuesta honesta es que no hay atajos. La técnica no es una varita mágica, es una herramienta de reentrenamiento. Y para que sea útil, debe integrar 3 elementos concretos que funcionan como eje de coherencia. Primero, la experiencia debe hacerse en primera persona. No imagines desde fuera, vive la escena como si la estuvieras viviendo ahora. Segundo, la imagen debe incluir sensaciones físicas. Cómo palpita tu pecho, qué temperatura tiene la habitación, la textura de la ropa. Tercero, debe estar impregnada de emoción intensa. La emoción es la gasolina que fija la imagen en el subconsciente. Sin estos 3 ingredientes, la película mental será tenue, y el subconsciente la tratará como un pensamiento más, fácilmente descartable. Me detuve en esa librería consciente de que necesitaba un protocolo. No bastaba con repetir buenos deseos. Hacía falta una metodología que respetara cómo funciona la mente. Empecé a leer a Murphy con esa mirada práctica, escudriñando ejemplos, y la sorpresa fue que muchas de sus propuestas eran menos místicas y más aplicables de lo que esperaba. Su tesis central, la idea dominante es siempre aceptada por el subconsciente, no es una consigna para la fe ciega, sino una advertencia y una invitación. Advertencia
porque muestra que lo que dejas dentro tiene consecuencias. Invitación porque te da la posibilidad de elegir otra idea dominante. En las semanas siguientes experimenté pequeños ensayos. Una noche diseñé una escena en la que mi canal de YouTube recibía un encargo real, una colaboración con un creador que admiraba. Me vi a mí misma preparando el guión, sintiendo la calma en las manos, escuchando la conversación como una charla natural. La escena incluía detalles ridículos, el olor del café, la luz que entraba por la ventana, la risa compartida. No la imaginé desde fuera, me vi dentro, con la seguridad de que mi aportación era valiosa. A la semana recibí un mensaje no previsto, una propuesta de colaboración que encajaba con lo que había visualizado. No afirmo que la visualización causara la oferta de forma lineal. Lo que afirmo es que mi forma de responder, la disposición para aceptar y presentar propuestas, había cambiado. En lugar de rehuir, di los pasos que antes no daba. La diferencia no fue un golpe de fortuna, sino una suma de predisposiciones nuevas. Sé que todo esto puede sonar a un terreno frágil entre lo psicológico y lo espiritual. Prefiero llamarlo psicoarquetipia práctica, usar arquetipos y la programación mental con responsabilidad. No es religioso, no sustituye a un tratamiento si alguien lo necesita y no garantiza carteras llenas o salud perfecta, pero sí ofrece una herramienta que, usada con prudencia y constancia, puede reconfigurar la forma en que tu vida encuentra y genera oportunidades. A estas alturas, quizás te preguntas por la receta. ¿Cómo hacer esa visualización que cambió mi relación con la posibilidad? ¿Cómo pasar de la teoría a la práctica sin caer en fórmulas impostadas? Voy a contarte lo que yo preparé la primera vez con una mezcla de escepticismo y hambre. No era una sesión larga ni ostentosa. Era un pequeño ritual nocturno, una especie de ensayo íntimo que combinaba la idea del jardín, la barra imantada y el capitán que ya te expliqué. Ajusté ese ritual a mi ritmo de madre y profesional. No necesitaba una hora. 15 minutos bien dirigidos eran suficientes para comenzar a movilizar algo dentro. Así que, esa noche, me senté en el sofá con una manta, respiré profundamente y me permití una imagen muy concreta. No un deseo abstracto, sino una escena completa. Me vi en primer plano, presentando una idea con confianza, sintiendo la vibración de un aplauso contenido y el alivio en mis hombros. Noté la textura del folio en mis manos, el calor del vaso de té, el sonido de la sala de edición al fondo. Emocionalmente, conecté con la gratitud por la oportunidad. Fue breve, limpio, repetido. Y cuando terminé, lo dejé ir sin obsesionarme con el cómo se manifestaría. No voy a describir aquí todo el protocolo técnico. Esa parte la desarrollaré con calma. Pero quiero que te quedes con dos cosas hasta ahora. La primera, la insistencia en la frase de Murphy como brújula. La idea dominante es siempre aceptada por el subconsciente. La segunda, la importancia de la práctica repetida, con imágenes en primera persona, sensaciones y emoción. Con eso en la mano, mi miedo comenzó a perder poder. En este punto de la narración hay una tensión que no puedo esconder. Cambiar la programación mental implica atravesar fantasmas personales. Cuando te sientas a reescribir aquello que te ha sostenido, aparecen resistencias antiguas, voces que te dicen que eres una impostora, que vas a fracasar, que esto no funciona para gente como tú. Yo las tuve, las escuché, pero con el tiempo aprendí a distinguir entre la voz del programa y mi voz consciente. Y hay una estrategia que me ayudó a sostener la diferencia. Tratar a esos pensamientos como si fueran correos electrónicos antiguos. Los notas, los etiquetas, no los borras con violencia. Los archivas y pones primero la correspondencia que necesites para construir un futuro distinto.
Mientras tomaba apuntes junto a la taza de té, supe que necesitaba algo más estructurado que mis prácticas improvisadas. Necesitaba una rutina que garantizara la repetición sin sentirla como una obligación. Quería un formato que pudiera sostener en la vida real de una madre con guardias y un trabajo exigente. Fue entonces cuando empecé a diseñar la versión adaptada a mi ritmo, breves películas mentales antes de dormir, ancladas a detalles físicos y emociones fuertes, y un espacio para soltar la expectativa. Esa última parte, soltar, me costó más que todo lo demás. Dejar de perseguir el resultado con ansiedad. Aprendí que cuanto más aprietas para conseguir el cómo, más rígido se vuelve el proceso. La mente necesita cierta elasticidad para operar. No voy a adelantarte ahora el esquema exacto paso a paso, porque hay una parte importante de esta historia que aún tengo que contar. Cómo, tras varias semanas de práctica, el mundo empezó a devolverme pequeños hechos que confirmaban la dirección del cambio, y sobre todo, cómo mis propios actos comenzaron a alinearse con lo nuevo. Esa transición no fue instantánea, fue acumulativa. Hubo una noche en la que, sentado el mundo en silencio, recibí un correo que parecía provenir de una oportunidad soñada. Y mi primera reacción fue no creerlo. Fue en ese momento cuando comprendí que reprogramar no es imponer una voluntad fanática sobre la realidad, sino cambiar la cara con la que uno sale al encuentro de la realidad. Ahora me encuentro en el umbral de otra fase, sistematizar lo que aprendí y ofrecerlo de forma que otros puedan probarlo sin promesas falsas. He pensado en formas de acompañamiento, en pequeñas comunidades de práctica, en itinerarios de reprogramación que respeten el ritmo de cada persona. Pero esa es otra parte de la historia, y antes de hablar de ello, debo explicar con detalle la técnica que me sirvió como punto de inflexión. Hay pasos concretos, matices y precauciones que quiero dejar claros porque no se trata de repetir frases bonitas y ya está. Se trata de construir una película interior que el subconsciente acepte como dominante. Te dejo con una idea para que la lleves hoy. Durante la próxima hora, fíjate en una frase recurrente que suene en tu cabeza y que te limite. Escríbela en un papel. No la juzgues. Simplemente te conviertes en observador. Mañana, justo antes de dormir, piensa en una frase alternativa que suene posible. Colócala dentro de una imagen y observa si puedes sentir un detalle físico asociado. Si lo haces, habrás dado el primer paso real para empezar a transformar la idea dominante que tu subconsciente está aceptando. Y si quieres que continúe, que te cuente cómo estructuré esa práctica nocturna paso a paso. Si quieres más, dímelo con un comentario. Quiero más. Bien. Ya tienes en la mano la clave. La idea dominante es siempre aceptada por el subconsciente. Ahora quiero llevarte al terreno práctico paso a paso, para que esa frase deje de ser solo una verdad intelectual y se convierta en un hábito que cambie tu forma de responder al mundo. Voy a describir la rutina nocturna tal y como la practiqué, con los matices que hice para que funcionara siendo madre, médica y creadora. Breve, tangible y eficaz en términos de reentrenamiento mental. No es una receta mágica, es una técnica de reprogramación que exige constancia y respeto por tu vida real. Primero, prepara el escenario. No necesitas una sala especial ni velas obligatorias. Escoge un momento y un lugar en los que puedas estar 15 minutos sin interrupciones. Puede ser en el sofá, en la cama, en el coche esperando a que alguien salga, pero lo ideal es antes de dormir, cuando el cuerpo ya está predispuesto a bajar el ritmo. Apaga pantallas o ponlas en modo avión y evita estímulos externos que roben tu atención. Una manta, una taza de té, un cojín para apoyar la espalda. Esos pequeños anclajes ayudan a que el cuerpo reconozca que empieza un ritual.
Este gesto de preparación es importante porque crea continuidad. La mente aprende que cuando repites ese patrón, vas a reentrenar algo. Segundo, enfócate en la relajación. Comienza por 5 respiraciones profundas. Inhalas, contando hasta 4. Sostienes 2 segundos. Exhalas en 6. Siente cómo el abdomen sube y baja. Luego haz un barrido corporal rápido. Conciencia en los pies, en las piernas, en la cadera, el abdomen, el pecho, los hombros, el cuello, la mandíbula. No intentes arreglar nada. Simplemente nota las zonas tensas y déjalas aflojar. Esta parte de relajación no es ornamental. Reduce el ruido mental suficiente para que las imágenes posteriores no compitan con pensamientos invasivos. Mientras respiras, repítete interiormente la frase ancla. La idea dominante es siempre aceptada por el subconsciente. Dilo como recordatorio, no como mantra exigente. Tercero, define la escena con claridad. Aquí viene una de las claves que Murphy apunta de forma implícita en sus páginas y que yo traduzco en práctica. En tus 15 minutos, crea una pequeña película mental en primera persona. Esto es crucial. Imagina desde dentro, no te observes como espectador. Si quieres atraer una mejora en tu proyecto profesional, no te visualices viéndote en una pantalla felicitándote. Visualízate actuando, escribe las primeras líneas del guión, siente la textura del teclado bajo tus dedos, escucha la voz de tu interlocutor dando un sí. Percibe la temperatura de la habitación, nota el latido en tu garganta antes de hablar y cómo se transforma en calma al encontrar la palabra adecuada. Tienes que estar dentro de la escena, no a cierta distancia. Cuarto, añade sensaciones físicas. No es suficiente con ver algo. El subconsciente codifica sensaciones. Describe y siente la postura corporal. ¿Estás erguido o relajado? ¿Qué siente tu mano? ¿El calor del café? ¿Los zapatos? ¿O la alfombra bajo tus pies? Si estás imaginando una conversación, siente el calor de la taza entre las manos, el aire fresco en la cara al salir del estudio, el leve cosquilleo en el estómago de quien empieza una aventura. Las sensaciones hacen que la película sea creíble para tu tripulación interna. Quinto, impregna la escena con emoción intensa. Si la emoción es la gasolina que fija la imagen, elige la emoción adecuada. Puede ser gratitud, alivio, orgullo sereno, confianza. La gratitud es especialmente poderosa porque no genera tensión de querer forzar el cómo, genera aceptación anticipada de lo logrado. Sitúa esa emoción en el cuerpo, un calor en el pecho, una sonrisa que nace sin control, la sensación de ligereza. Cuanto más auténtica sea la emoción, más efecto tendrá. Evita imágenes frías, distantes o demasiado racionales. El subconsciente no se conmueve por argumentos, se conmueve por vivencias. Sexto, repite con intención y luego suelta. La técnica no consiste en martillar la escena hasta la extenuación. Repite esa película en primera persona durante unos 10 minutos, con pausas cortas. Cada reproducción debe ser limpia, detallada y con sentido. Después, dedica los últimos minutos a soltar. Toma 2 respiraciones profundas. Di mentalmente, gracias por la posibilidad. Visualiza la escena disolverse como una nube y vuelve al presente sin forzar expectativas. Ese acto de soltar es esencial. La mente necesita espacio para que el nuevo patrón se integre sin que la parte obsesiva renegocie el cómo. Si la sueltas, dejas a la tripulación trabajar en silencio. Séptimo, registra y ajusta. Al levantarte por la mañana, escribe una frase, una línea sobre cómo te sentiste la noche anterior y una acción pequeña que te llame a respaldar la imagen durante el día. No necesitas grandes planificaciones. Una acción sencilla, enviar un correo, proponer una llamada, dedicar 15 minutos a ordenar ideas,
Es suficiente para que la visualización no sea un ejercicio solitario, sino el inicio de una cadena de actos coherentes. Llevar un registro no es controlar resultados, es verificar aprendizajes y ajustar escenas. A veces una imagen requiere más detalle sensorial, otras una emoción diferente. Ahora, algunas precisiones prácticas que me salvaron de la confusión mental cuando empecé. Primera precisión: evita la negación explícita en la construcción del nuevo guión. Si tu pensamiento limitante es «no soy capaz de presentar en público», no rehuyas esa forma. En su lugar, crea la escena contraria. Me presento con claridad y disfruto la interacción. La mente no interpreta bien los «no». Lo que pones en primer plano es lo que se magnifica. Segunda precisión: sé específico, pero flexible. Es mejor imaginar un detalle concreto, el color de una cinta, la cadencia de una voz, que mantener una fantasía demasiado grande y difusa. Tercera precisión: respeta el tiempo. 15 minutos cada noche son mejores que 2 horas, una vez al mes. La constancia programa, la inconstancia confunde. ¿Cómo detectar y neutralizar los programas dañinos mientras practicas? Cuando aparece envidia, utilicé un cambio de protocolo. Antes, la envidia me pegaba como un resbalón moral. Me juzgaba por tener envidia y con eso alimentaba la narrativa de fracaso. En lugar de negarla, la nombré. Esto es envidia. Luego la redirigí. Traduje la emoción en curiosidad operativa. ¿Qué puedo aprender de eso? ¿Qué pasos dieron estas personas que puedo adaptar? Convertir la envidia en investigación práctica es transformar veneno en herramienta. No reduzcas la emoción, transmútala en preguntas con acción. Con el esfuerzo forzado, la estrategia fue otra. Programé microperíodos de creatividad y microperíodos de descanso. Antes trabajaba hasta desfallecer y esperaba que el resultado llegara por acumulación de horas. Cambié a bloques. 50 minutos de trabajo enfocado, 10 minutos de desconexión, 25 minutos de escritura, 5 minutos de estiramiento. Además, planté visualizaciones donde la acción fluía sin violencia. Imagina plantar una semilla y verla crecer sin tirar de ella. Esto no es resignación. Es permitir que la inteligencia que surge en el descanso, la intuición, la perspectiva, participe en la solución. El subconsciente responde bien a esa alternancia. Deja de interpretarlo como desesperación y lo lee como confianza. Frente al miedo, establecí un método de preparación positiva. Si temes perder el trabajo, dedícate 5 minutos a imaginar no la pérdida, sino una respuesta eficaz a un desafío hipotético. Visualiza que, incluso si surge un problema, tienes recursos interiores y externos que te permiten pivotar. No se trata de negar riesgos, se trata de reforzar la preparación emocional para responder con calma. De nuevo, la idea dominante que quieres programar es la seguridad operativa, no la ilusión de invulnerabilidad. Permíteme contarte cómo estas prácticas se tradujeron en resultados concretos para mí, sin adornos ni pretensiones. Aplicaba la rutina con regularidad durante unas semanas. Al principio, los cambios eran internos, menos ansiedad al abrir el correo, menos reactividad cuando alguien hacía un comentario crítico, mayor disposición a proponer colaboraciones. Después de un par de meses, las oportunidades externas comenzaron a aparecer, no como lluvia milagrosa, sino como puertas que dejé de evitar. Un creador me escribió para colaborar. Al principio pensé que era un correo automático, pero era real. Un patrocinador me propuso colaborar en una serie, y yo, por primera vez en años, respondí con claridad y condiciones sanas. Esos hechos no prueban causalidad absoluta, pero sí muestran coherencia entre mi estado interno y mis acciones. Antes, la desconfianza cerraba posibilidades.
Ahora, la confianza modestamente abierta las permitía. Quiero insistir, no atribuyo todo a una supuesta ley que convierte pensamientos en oro puro. Lo que sí vi fue que cuando el subconsciente deja de operar desde la carencia, empiezas a percibir alternativas que antes te resultaban invisibles. Tu filtro atencional cambia. Sostener la idea dominante de la suficiencia no te inmuniza contra reveses, pero te dispone a responder con imaginación y recursos. Esa diferencia fue la que cambió mi camino profesional. Menos urgencia, más estrategias, menos culpa, más responsabilidad. Esa responsabilidad es una forma de empoderamiento humilde. Practicas, observas, ajustas. A partir de esa experiencia decidí sistematizar. No quería que mi práctica fuera un hobby secreto, sino un método replicable para quienes tenían vidas desgastadas por la urgencia. Diseñé un pequeño protocolo que luego adapté para grupos, 3 sesiones iniciales de reprogramación guiada que sirven para introducir el proceso, consolidarlo y atender retrocesos comunes. Ese es, precisamente, el núcleo de lo que hoy ofrezco en el Club de Alta Frecuencia, CAF. Quiero que entiendas exactamente de qué estoy hablando. Sin presiones. El CAF es una propuesta de acompañamiento y práctica. No es una garantía de resultados. Es una estructura que facilita la repetición y el ajuste. ¿Qué incluye? 3 reprogramaciones iniciales. Audios guiados y guías de apoyo, pensadas para introducir la rutina nocturna, modificar los guiones más habituales y anclar una práctica de soltar. Después de esa fase, hay reprogramaciones mensuales nuevas que buscan profundizar en temas concretos. Confianza en la presentación, gestión de la envidia, creatividad sin forzar. Además de una comunidad cerrada para compartir experiencias y pequeñas sesiones de seguimiento en grupo. La suscripción está pensada de forma trimestral para dar suficiente tiempo a que las prácticas surtan efecto. Puedes cancelar en cualquier momento, no hay cláusulas de coerción. Si decides probar y en algún momento sientes que no encaja, te vas sin compromiso. Mi intención con el CAF es ofrecer compañía disciplinada, audios que guían con precisión y una comunidad que sostenga sin juzgar. Insisto, no vendo milagros. Lo que ofrezco es estructura para la repetición, acceso a materiales que a mí me ayudaron y la posibilidad de acompañamiento para quienes quieren practicar en comunidad. Si te interesa, encontrarás el enlace en la descripción. Allí explico el periodo de prueba, lo que incluyen las 3 reprogramaciones iniciales y las condiciones de cancelación. La elección es tuya, voluntaria y sin presión. Antes de cerrar, quiero darte algunas recomendaciones prácticas para aumentar la efectividad de la técnica. Primero, sé paciente contigo mismo. La reprogramación no ocurre por decreto. Segundo, no te castigues por recaídas. Considéralos datos de aprendizaje. Tercero, acompaña la visualización con acciones congruentes diarias, aunque sean pequeñas. Cuarto, evita la comparación constante con quienes ya lo consiguieron. La envidia es un mal ordenante que te distrae del propio terreno. Quinto, escribe progresos aunque sean mínimos. Un gesto diferente, una llamada hecha, un correo enviado. Esos son los síntomas de la nueva coherencia en marcha. Y una última advertencia práctica. Si atraviesas estados de ansiedad severa o depresión, no sustituyas tratamientos profesionales por estas técnicas. Pueden ser complementos poderosos, pero no son sustitutos de la atención clínica cuando es necesaria. Yo soy médica y siempre pongo la vida y la salud en primer lugar. Cuidar la mente no significa prescindir de quienes están formados para cuidar el cuerpo y la psiquis en profundidad. Vuelvo a la idea que abrió todo esto. La idea dominante es siempre aceptada por el subconsciente. Úsala como brújula, no como un látigo. Si detectas una conversación interior que te ancla en lo pequeño, escríbela, nómbrala,
archívala y comienza a plantar otra semilla. Riega esa semilla con imágenes en primera persona, dótalas de sensaciones y emoción, repítelas con cariño y suéltalas al respirarlas. Con el tiempo, la tripulación, esa parte de ti que obra sin juicio, comenzará a moverse con nuevas órdenes. Si te resuena lo que te cuento y quieres acompañarte de guías y prácticas estructuradas, en la descripción tienes toda la información sobre el Club de Alta Frecuencia. Las 3 reprogramaciones iniciales, las reprogramaciones mensuales, la comunidad de práctica y la posibilidad de cancelar en cualquier momento. Está pensado para personas con vidas reales, responsabilidades y necesidad de resultados sostenibles, no de atajos. Para terminar, te dejo con una acción inmediata. Esta noche, antes de dormir, dedica 15 minutos al ejercicio que te he explicado. Crea una escena en primera persona, añade sensaciones, siente la emoción y luego suéltala. Y, si quieres seguir profundizando, mira el enlace en la descripción para conocer el CAF y decidir con información clara y sin presión. Si te sirve lo que comparto, si te reconectas con la posibilidad de practicar, me alegrará acompañarte en ese camino. Gracias por escuchar esta experiencia honesta y práctica. Lee a Joseph Murphy con espíritu crítico y aplicador. Conserva la frase central como tu brújula y permite que poco a poco la tripulación de tu mente interior reciba órdenes más coherentes con lo que deseas construir.